¿Alguna vez te has quedado mirando un maniquí en una tienda y por una fracción de segundo has sentido un escalofrío porque pensaste que se movía? ¿O has visto una de esas muñecas de porcelana antiguas, con sus ojos vidriosos y perfectos, y has sentido una repulsión instintiva, un deseo irracional de alejarte de ella? No estás loco, y no estás solo. Lo que sientes tiene un nombre científico. Se llama el valle inquietante. Es una alarma biológica que suena en lo profundo de tu cerebro gritando ¡peligro! Pero aquí es donde la historia se pone oscura. Los biólogos y psicólogos evolutivos saben que los seres humanos no desarrollamos miedos por casualidad. Tenemos miedo a las alturas para no caer. Tenemos miedo al fuego para no quemarnos. Tenemos miedo a las serpientes porque son venenosas. Cada miedo es una respuesta a un peligro mortal que enfrentaron nuestros antepasados. Entonces, la pregunta que nadie quiere responder es: ¿qué peligro mortal enfrentaron nuestros ancestros que lucía casi humano, pero no lo era? ¿Qué tipo de depredador existió en nuestro pasado que aprendió a imitar nuestra apariencia para cazarnos, obligándonos a desarrollar un radar para detectar a los impostores? Hoy vamos a descender a las profundidades de nuestra propia psique para descubrir por qué las cosas que parecen humanas nos aterrorizan. Hagamos un trato ahora mismo. Si en algún momento de este video sientes ese rechazo instintivo, o si logro cambiar la forma en que ves a los robots y a la inteligencia artificial para siempre, te suscribes al canal. Es un intercambio justo por explorar el miedo más antiguo de nuestra especie. Para entender este fenómeno, tenemos que viajar al año 1970. Un profesor de robótica japonés llamado Masahiro Mori estaba estudiando cómo reaccionaban las personas ante diferentes tipos de robots. Mori notó un patrón fascinante y extraño. Al principio, a medida que un robot se volvía más humanoide, la gente sentía más empatía hacia él. Piensen en un robot industrial. No nos provoca nada, pero si le pones dos ojos y una boca, como al robot Wall-E, nos parece tierno. Nuestra respuesta emocional sube. Sin embargo, Mori descubrió que hay un punto límite. Cuando el robot se parece demasiado a un humano, pero no es perfectamente humano, nuestra empatía se desploma en picada y se convierte en revulsión, asco y terror. A ese abismo en la gráfica de la empatía lo llamó el Valle Inquietante. Es ese lugar donde habitan los zombies, los cadáveres, las muñecas realistas y los robots con piel de silicona. Es ese rostro que es 99% humano, pero ese 1% que falta, esa falta de brillo en los ojos o ese movimiento demasiado rígido de la boca, activa una señal de alerta roja en nuestro cerebro reptiliano. Nos dice: esto no es uno de nosotros, esto está mal. Durante décadas, los directores de cine y los creadores de videojuegos han luchado contra esto. ¿Recuerdan la película El Expreso Polar? Fue un fracaso en taquilla y crítica en parte porque los personajes animados eran demasiado realistas, pero sus ojos estaban muertos. Los niños salían del cine llorando, no de emoción, sino de miedo. Sus cerebros infantiles detectaban a esos personajes como cadáveres reanimados, no como personas. Lo mismo ocurrió con las primeras versiones de la película Shrek. Los primeros diseños de la princesa Fiona eran tan realistas que asustaban a los niños en las proyecciones de prueba, y tuvieron que caricaturizarla para que fuera aceptada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nuestro cerebro es tan exigente? Existen varias teorías científicas seguras para explicarlo. La primera es la evitación de patógenos. Según esta teoría, el valle inquietante es un mecanismo de defensa contra la enfermedad. Un rostro humano que se ve raro, pálido, con movimientos espasmódicos o asimétricos, podría ser un indicativo de que esa persona está gravemente enferma, tiene lepra, rabia o una infección viral mortal. O peor aún, que es un cadáver en descomposición. Nuestro instinto de supervivencia nos hace sentir asco para alejarnos y no contagiarnos. Es una explicación lógica. Aléjate del cuerpo enfermo para sobrevivir. La segunda teoría tiene que ver con la selección sexual.
Buscamos parejas con genes saludables. Un rostro que parece humano pero tiene defectos sutiles podría indicar problemas genéticos graves y nuestro cerebro lo rechaza como pareja reproductiva. Estas explicaciones son reconfortantes. Nos dicen que el valle inquietante es solo un subproducto de querer estar sanos. Pero hay una tercera teoría. Una teoría mucho más oscura que se discute en los rincones más especulativos de la biología evolutiva y es la base de este video. La teoría del mimicry, o mimetismo depredador. En la naturaleza, el mimetismo es común. Hay moscas que evolucionaron para parecerse a abejas y así evitar ser comidas. Hay orugas que parecen serpientes. Y hay depredadores que se disfrazan de presas inofensivas para atacar. La premisa es aterradora. Si los humanos desarrollamos un miedo instintivo, universal y profundo hacia cosas que parecen humanas pero no lo son, es porque en algún momento de nuestra historia evolutiva coexistimos con algo que cumplía esa descripción, y ese algo era peligroso. Imaginen la sabana africana hace 100.000 años, o los bosques densos de Europa durante la última glaciación. Nuestros antepasados Homo sapiens no estaban solos. Compartían el mundo con otras especies de homínidos, neandertales, denisóvanos, Homo floresiensis. Algunos eran muy parecidos a nosotros, pero no idénticos. Se movían diferente, sonaban diferente. Sabemos por el registro fósil que hubo violencia entre especies, pero ¿y si hubo algo más? El folclore de absolutamente todas las culturas del mundo está lleno de monstruos que cambian de forma. Los skinwalkers en Norteamérica, los doppelgangers en Alemania, los jinn en Medio Oriente, el pistaco en los Andes. Todos comparten la misma característica: entidades que intentan parecer humanos para engañarnos, atraernos y devorarnos o reemplazarnos. ¿Son estas leyendas solo cuentos? ¿O son advertencias ancestrales transmitidas de generación en generación sobre una amenaza real que enfrentamos en el Pleistoceno? Piensen en el tigre. El tigre tiene rayas oranjas y negras. Para nosotros es muy visible, pero para un ciervo que ve en blanco y negro, el tigre es invisible en la hierba alta. El camuflaje del tigre evolucionó para engañar el ojo de su presa. Ahora miren a los humanos. Somos seres sociales. Nuestra mayor fortaleza es nuestra confianza en el grupo. Si un depredador quisiera cazar humanos de manera eficiente, la mejor forma no sería tener garras gigantes o correr rápido. La mejor forma sería parecerse a uno de nosotros, infiltrarse en la tribu, acercarse lo suficiente para atacar antes de que la víctima se diera cuenta. El valle inquietante podría ser el escáner que desarrollamos para sobrevivir a ese depredador mimético. Aquellos ancestros que no sentían miedo al ver a ese casi humano, morían. Aquellos que sentían el escalofrío y huían, sobrevivían y pasaban sus genes. Nosotros somos los hijos de los paranoicos. Somos los descendientes de los que miraron algo que parecía una persona y dijeron, no, eso no es real. Pero no hace falta irnos a la prehistoria y los monstruos para sentir este miedo hoy mismo. Estamos construyendo nuestros propios monstruos. La tecnología moderna nos está empujando de cabeza al valle inquietante una vez más. Miren a Sofía, el robot humanoide. Miren a Ameca, el robot con gestos faciales hiperrealistas. Cuando los ves en video son impresionantes, pero quienes los han tenido enfrente dicen que la sensación es perturbadora. Ver una máquina de metal y plástico hacer un gesto de sorpresa o tristeza activa una disonancia cognitiva en nuestro cerebro. Sabemos que no siente, sabemos que es un objeto, pero nuestros ojos nos dicen que es un sujeto. Esa contradicción crea terror. Y hay algo aún más inquietante que los robots, los deepfakes. Hoy en día, una inteligencia artificial puede recrear el rostro y la voz de cualquier persona con una precisión aterradora. Podemos ver videos de presidentes diciendo cosas que nunca dijeron, o actores muertos protagonizando películas nuevas. Al principio nos fascinaba, ahora nos empieza a dar miedo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la capacidad de distinguir lo real de lo falso. El valle inquietante se está volviendo digital. Hay un trastorno psicológico real llamado el síndrome de Capgras.
Las personas que lo sufren, generalmente tras un daño cerebral, creen firmemente que sus seres queridos, su esposa, sus padres o sus hijos, han sido reemplazados por impostores idénticos. Ven la cara de su madre, reconocen sus rasgos, pero su sistema emocional no reacciona, no sienten la calidez, y su cerebro concluye: esa mujer se ve igual a mi madre, pero no siento a mi madre, por lo tanto, es un impostor disfrazado de ella. A menudo esto termina en violencia. El valle inquietante es, en cierto modo, un síndrome de Capgras controlado y temporal. Es nuestro cerebro desconectando la empatía para protegernos de un posible engaño. Volvamos a la teoría del depredador. Si realmente existió una especie que cazaba humanos mimetizándose, ¿qué pasó con ella? ¿La extinguimos como hicimos con los mamuts y los tigres dientes de sable? ¿O simplemente se escondió? Algunos teóricos de la conspiración sugieren que esa es la razón por la que nos fascinan y aterrorizan tanto los extraterrestres grises o los reptilianos. Son versiones modernas de ese miedo antiguo al otro que se disfraza de nosotros. Pero quizás la respuesta más aterradora no está fuera, sino dentro. Tal vez lo que el valle inquietante detecta no es un monstruo externo, sino la falta de alma. Cuando vemos un cadáver, vemos el envase humano vacío. Vemos la carcasa sin el conductor. Eso nos recuerda nuestra propia mortalidad. Nos recuerda que somos biología, carne y hueso que puede dejar de funcionar. Un robot humanoide nos asusta porque nos obliga a preguntarnos: ¿somos nosotros también máquinas biológicas? Si una máquina puede imitar mi sonrisa a la perfección, ¿qué valor tiene mi sonrisa? ¿Qué me hace especial? El valle inquietante es un espejo oscuro. Nos asomamos a él y vemos algo que es casi nosotros, pero que carece de la chispa vital. Y esa ausencia de chispa es lo que nos hiela la sangre. A medida que avanzamos hacia un futuro lleno de androides, avatares de metaverso y clones digitales, vamos a tener que aprender a vivir en el valle inquietante. Vamos a estar rodeados de cosas que fingen ser humanos. La pregunta es: ¿podremos apagar esa alarma evolutiva o estamos condenados a vivir en un estado de paranoia permanente, rodeados de falsos humanos? La próxima vez que veas un filtro de Instagram que hace una cara demasiado perfecta, o hables con un asistente de voz que suena demasiado emocional y sientas ese pequeño pinchazo de incomodidad en el estómago, no lo ignores. Dale las gracias. Es tu antepasado de hace 100.000 años susurrándote al oído desde la cueva. Cuidado, eso no está vivo. No te dejes engañar. Quiero que hagas una prueba hoy mismo. Busca en Google imágenes de robots humanoides realistas. Míralos a los ojos y dime qué sientes. Si sientes ese rechazo, ese miedo inexplicable, recuerda nuestro trato y suscríbete al canal. Y déjame un comentario abajo respondiendo a esto. ¿Cuál es tu teoría? ¿Crees que es solo miedo a los cadáveres? ¿O crees que en el pasado existió un depredador que se disfrazaba de humano? Te leo en los comentarios, si es que eres humano y no un bot generador de texto. Hasta la próxima.